Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo por aquí. Eh, Hoy vamos a presentarles un tema que para mí es muy importante. Quizá es parte de muchos de los temas de discusión en muchos foros, en muchos videos, y además es un tema que ya esta semana me han preguntado entre 20 y 30 veces, y con lo cual me pareció que era un buen tema para, bueno, para preparar un video y hacer un repaso completo de todo el escenario. Entonces el tema, bueno, como aquí estarán viendo, es Linux, entorno texto y gráfico. Bien, todos nosotros creo que ya estamos acostumbrados. Voy a quitar esto de aquí, a que veamos unos entornos de este tipo, donde tenemos un montón de pantallas, donde tenemos por aquí opciones de desplegar un menú, tenemos, bueno, formas shortcuts o formas rápidas de invocar algo. Aquí abajo vamos a tener opciones para regular el volumen, ver la fecha, mensajes, etcétera. Yo creo que a esta altura todos ya conocemos ese entorno gráfico y ahora, bueno, veremos qué tipos de entornos gráficos hay, porque hay varios entornos de escritorio, como se denomina, pero bueno, todos al final entendemos lo que es un menú, una opción, un gráfico, una ventana que yo reajusto, un programa que corro que funciona en una ventana. Pero todo esto que estamos viendo, todo esto es el cascarón, todo esto es el sobre, todo esto es el sobre del mensaje, ¿no? De una carta, el entorno visual bonito que nos facilita, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo en usarlo, ¿no? Nos facilita el uso de Linux en el día a día. Sin embargo, la realidad es que esto que estamos viendo acá, esto es Linux. Esto que está acá. Esto es una ventana negra, donde acá yo puedo escribir un comando, bueno, cualquiera. Esto, y esto es exactamente lo que nosotros denominamos el Linux texto. El término correcto quizás sería GNU, Linux, interfaz texto. Y esto que estamos viendo acá, en este caso se llama Bash, y es un shell, es una manera de interactuar. Entonces, esto es el inicio, el puntapié de donde vamos a empezar a ver los conceptos básicos de la parte texto. Después vamos a pasar a la parte gráfica, las opciones de parte gráfica, los distintos servidores gráficos que hay, porque ya tenemos más de uno. En este momento tenemos 2 o 3 opciones, aunque hay uno de ellos que es el claro dominante absoluto del mercado, pero no es el único y las cosas se están cambiando. Entonces, por un lado, como les decía, esto es la parte real de lo que es Linux. Ahora vamos a quitar todo esto y vamos a llegar a lo que es el inicio de una máquina. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros arrancamos nuestro equipo, esto es un equipo virtual, pero bueno, es más o menos lo mismo, llegamos a algo que se llama Groove, que es el inicio, y que si nosotros no hacemos nada, lo que va a pasar luego es que o bien vamos a llegar a esta interfaz texto, y este es el inicio en modo número 3, acá van a ver, lo voy a ampliar un poquito, acá van a ver el número 3, durante el inicio de un equipo con Linux, aparece un menú que lo provee Group, en las cuales aparecen 1, 2, 3 opciones, y yo, bueno, normalmente no hago nada, aprieto un botón, como muchas de las distribuciones son gráficas, lo que va a ocurrir es que vamos a ver el entorno gráfico que todos tenemos predefinido, nuestro entorno en el cual usamos día a día. Pero lo que está ocurriendo es que, como aquí vemos, hay una serie de programas que se corren, y aquí es donde se le indica en el inicio, y Groove es el que gestiona eso, se le dice qué tipo de kernel queremos que utilice. Y en este caso es un kernel de versión 5601 que está preparado para una AMD64, es decir, un micro de 64 bits. Este 3 que está aquí no viene. Hay una opción cuando está en el inicio que es apretar la letra E. Entonces yo entro a esta opción y escribo el número 3. Cuando escribo el número 3, lo que le estoy diciendo, entre el 3 y el 5, con el 3 le estoy diciendo que arranque en un modo texto, y con el 5 le voy a decir que arranque en un modo gráfico. Hay otros modos de inicio entre el 1, 5, también el 0, el 6, pero en este momento lo importante es modo 3 en este lugar. Arranca en modo texto, y si acá no dejo nada, o coloco un 5, esto va a arrancar en un modo gráfico. El siguiente gráfico es la pantalla que veríamos
cuando este equipo arrancó en modo texto. Aquí lo que me dice Debian 10 es que esto es Debian GNU Linux, me da el nombre, me dice que estoy conectado a una máquina y acá me pide, bueno, me muestra el nombre de este servidor, dev10 es el nombre y me pide el logón. Acá yo puedo tipear root y me conecto a este equipo como root o tipear el nombre de un usuario, luego me pide la clave y llego a esta pantalla. En este ejemplo yo aquí escribí roots, la clave, me dice bueno ya está dentro, un mensaje de bienvenida y acá con el comando uname-a puedo ver un poco más de información del kernel que estoy corriendo. Otra vez, esto es el modo texto, esto es el kernel Linux que está corriendo, el kernel mide 50, 60, 70 megas, algo muy pequeñito, más algunas bibliotecas, y esto que está acá se denomina shell, y en este caso es bash, es uno de los distintos shells que hay. Y esto es Linux, esto es el kernel Linux corriendo. Lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es todo un entorno que corre sobre esto. Si yo ahora corro el top y miro los recursos que están en uso, acá veo algo importante, acá arriba me dice que el proceso número 1, el PID 1 es systemd. Esto tiene que ver con que en el pasado existía un proceso llamado initd o initd, que era el que arrancaba todos los procesos, pero luego fuimos cambiando y las distribuciones fueron cambiando a algo que se llama systemd. Algo que sale un poco de lo que queríamos mostrar en la parte estética. Pero, ¿qué es lo que me encuentro? Bueno, que este equipo tiene 2 GB de RAM y que en este momento tengo 87 megas usados. 87 megas de 2 GB, de 8 GB, de 16 GB. Es decir, un kernel Linux arrancado con un shell, con un top, con las herramientas básicas, los drivers, todo lo que necesito para tener un equipo, un sistema operativo en modo texto funcionando, mide 87 megas. Y por supuesto, como no es solo eso lo que está en memoria, también tiene unos caché de unos 147 megas adicionales. Caché, buffers, otras estructuras que necesita el sistema operativo para funcionar. Estamos hablando de 200 y algo de megas en este ejemplo, con un equipo virtual de 2 GB. Luego, yo puedo correr, como en este caso, algo que se llama MC o Midnight Commander. Es un clon, por decirlo de alguna manera, una copia de lo que era hace 20, 30 años atrás el Norton Commander y me permite ver estructuras del disco. Esto que estamos viendo, aunque parece algo gráfico, esto se llama Encures y es una manera mediante texto de hacer ciertos dibujos. Este es un, no sé si llamarlas una biblioteca, gráficos en texto o cómo dibujar supuestos gráficos cuando en realidad lo que tengo acá es texto puro. Todo esto es texto. Aquí no arranqué, todavía no arranqué la parte gráfica del sistema operativo. Hasta aquí, y vuelvo un poquito para atrás, imaginémonos que yo estoy en este punto. Aquí lo que tengo es un equipo arrancado, tiene el kernel, tiene los drivers de red, todos los drivers necesarios de teclado, mouse, videos, todo lo que hace falta. Este equipo está operativo. Aquí podría estar corriendo un servidor web, un servidor de base de datos, lo que quiera. Y esto es Linux. Todo lo demás que nosotros estamos acostumbrados a ver a nivel gráfico, eso viene después. Pero bueno, vamos a parar aquí. Esta es la primera parte de todo esto, porque ahora vamos a entrar en una segunda parte que tiene que ver, ¿sí? Tiene que ver con qué tipo o cómo funciona y qué tipos de entornos de escritorios tenemos. Bien, esto es, otra vez, es mi caso, en mi máquina. No voy a decir que esto es absoluto, ni mucho menos, sino que esto es lo que yo instalé en mi máquina. Como conocen, yo me gusta y trabajo desde hace como 15 años con Xubuntu, y en especial uso Xubuntu porque para mí es la distribución balanceada, suficientemente buena, completa, y que trabaja con un entorno de escritorio, un desktop environment llamado XFCE, y actualmente estamos en la versión 4. Esto quiere decir que acá en todas las máquinas con Linux que tengan instalado
entornos de escritorios, en esta carpeta, en User Share X Sessions, nosotros podemos encontrar los entornos de escritorios que hay instalados. Por ejemplo, está Fluxbox, algo demasiado espartano, muy sencillo, demasiado austero. Tenemos el GNOME Classic. El GNOME Classic es una nueva interfaz, diría que simplificada, algo tipo elementaria, algo, bueno, más o menos bonito y simple. Después tenemos el GNOME de toda la vida. En estos casos estamos utilizando el GNOME versión 3. Tenemos el ICE WM, esto también es como Fluxbox y como OpenBox, unas interfaces gráficas de verdad, muy espartanas, muy planas, muy sencillas, muy limitadas. Luego, por supuesto, el XFCE y el Ubuntu. Estas dos, XFCE y Ubuntu, en realidad las dos apuntan a XFCE. Entonces, los equipos que tengan instalado Linux, además de tener instalado un kernel, además de tener instalado un shell, además de tener systemd, dijimos que era el programa que arrancaba todo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tienen instaladas una interfaz gráfica, un entorno de escritorio. Y aquí es donde viene el concepto nuevo, que es que en el mundo de Linux la parte gráfica está dividida en dos partes. Lo vamos a quitar de por acá. Vamos a quitar esto y vamos a abrir una ventana real ahora de mi máquina. ¿En dónde? Esto es un equipo real. Es mi equipo real. Y lo que vamos a ver en este equipo es, bueno, como habíamos puesto acá, que en User Share ls User Share X Session, aquí tengo en mi equipo real Budgie, es otro entorno, el ICE WM, XFCE o Ubuntu. Estos dos en realidad son prácticamente lo mismo. No hay una gran diferencia. Los dos van a arrancar el XFCE versión 4 en este equipo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Dijimos, hay todo un entorno de escritorio gráfico XFCE, pero hay un servidor gráfico, que este servidor gráfico nace en 1984, hace muchísimos años atrás, se llamaba X11. Si yo en mi máquina vengo aquí y digo que quiero ver el org, bueno, me doy cuenta que en mi equipo en este momento tengo corriendo el XORG o el XORG. Esta es la evolución, como decía, en 1984 empezó el proyecto X11, que era un servidor gráfico. En el año, bueno, hubo una serie de problemas con ese servidor. En el año 2004 pasó a estar gestionado por la XORG Foundation, una organización sin fines de lucro que potenciaba el uso de este servidor gráfico. Para que entendamos, en el mundo Linux, la parte gráfica está separada en dos partes. El servidor, que es esto, XORG, y por otro lado, una parte cliente, que es la que nosotros vemos, con la cual interactuamos. Cuando yo abrí esta ventana y tengo esto aquí, por ejemplo, que es un terminal, y para ser exacto, esto se llama XFCE4 Terminal, una ventana terminal que llama al bash, y por eso obtengo este prompt. Este programa está hablando con los componentes gráficos y le está diciendo al componente gráfico: dibújame una ventana, colócame esto acá, dentro llámame al bash, la salida del bash muéstramela aquí. Habla con esos componentes gráficos. Y ese servidor gráfico, mediante unos drivers, es quien interactúa contra el hardware de una placa de video, y esa placa de video a su vez con un monitor. Entonces la comunicación es un cliente, como es esto, que habla con un servidor gráfico, el XORG actualmente. El XORG habla mediante los drivers con una placa de video, y la placa de video manda las órdenes a un display para dibujarlo. Así es como funciona toda esa secuencia gráfica. Si yo arranco una máquina, como antes, en un modo texto, y quiero arrancar el modo gráfico, el comando es Start X. Esto lo que le dice es: arranca el servidor gráfico, arráncame el entorno de escritorio
Y habiendo arrancado en un modo 3, como vimos recién, yo podría, con un pasaje al modo 5, podría cambiarme a un modo gráfico y arrancaría la interfaz gráfica. Dicho esto, yo ya tengo corriendo el servidor X y además tengo corriendo esta interfaz que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que resulta ahora o cómo funciona el siguiente paso? Bueno, para hacer dibujos, para graficar algo, hace mucho tiempo atrás, aparecieron empresas, en particular dos proyectos distintos, uno que se llamaba Qt, de una empresa que se llamaba Trolltech o Qt de Trolltech, y apareció otro proyecto que se llama GTK+, que son un conjunto entre bibliotecas para hacer dibujos, para hacer gráficos, y los componentes necesarios para que un programa, usando esas bibliotecas, pueda dibujar, y esas bibliotecas puedan hablar a su vez con el servidor gráfico para ver algo dibujado. Es decir, aquí mi programa, si yo escribiese un programa en C, necesitaría incluir unas bibliotecas que sean de GTK o que sean unas bibliotecas de Qt para poder decir quiero dibujar una ventana, un botón. Con lo cual aparece el concepto de bibliotecas gráficas. Dijimos que hay dos. En el caso de GTK o GTK Plus es el nombre, son las interfaces gráficas, las bibliotecas gráficas, son los widgets denominados que utilizan, por ejemplo, GNOME, que utiliza XFCE, que utiliza LXDE. Por otro lado, Qt son las bibliotecas gráficas que utiliza el entorno de escritorio KDE, y también hay otros pequeños que las utilizan. Aquí hay como dos bibliotecas para dibujar lo mismo, para dibujar un botón, una ventana, mover un ratón dentro de una ventana, para esto que estamos viendo aquí con este borde, que yo puedo hacer este efecto. Bueno, ambas bibliotecas evidentemente permiten hacer eso. En la distribución de Linux que yo haya instalado, si viene con un entorno de escritorio, otra vez, por ejemplo, en el caso de XFCE, esa distribución me instaló las bibliotecas GTK+. Si yo hubiese instalado un Kubuntu o cualquier distribución que traiga KDE, esa distribución, durante el proceso de instalación, hubiese instalado las bibliotecas Qt. ¿Sí? KDE va con Qt y GNOME o XFCE van con GTK. El instalador es quien realiza todo esto y me resuelve el problema. Pero en mi máquina, en esta máquina real, yo, además de tener las bibliotecas gráficas GTK+, y las tengo porque, bueno, evidentemente estoy con este entorno de escritorio, también podría instalar las bibliotecas gráficas de Qt. Entonces también en este equipo podría correr programas que usen bibliotecas gráficas de Qt o de GTK. Esto es importante porque muchas veces uno asocia que hay que ciertas distribuciones usa una biblioteca y que todo lo tengo que programar de esa manera, pero no es así. Luego ahora vamos a ver unos ejemplos donde yo puedo correr el mismo programa y ambos programas van a usar las dos bibliotecas y el resultado va a ser 99% el mismo. Pero hay que entender que un programa, ahora lo vamos a ver, voy a utilizar un programa, un sistema IDE, un GUI IDE denominado Gambas 3. Lo que hace ese programa es usar una biblioteca y dibujar un montón de cosas gráficas, objetos gráficos. Y el mismo programa, bueno, lo que le quería mostrar ahora es un entorno de desarrollo, un IDE GUI, que es esto que estamos viendo aquí, se llama Gambas 3. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, es lo más parecido a lo que en algún momento era un Visual Basic de hace muchos años atrás. Es un entorno gráfico en el cual aquí tengo objetos que puedo utilizar, reutilizar. Acá acabo de definir un botón. Ese botón tiene asociado un código. ¿Sí? Ahora no quiero entrar en Gambas como tal, pero tiene una manera gráfica y muy sencilla. Aquí le vamos a definir el texto que tiene que tener este botón. Si tenía un botón salir, bueno, acabo de poner un botón entrar también, ¿no? ¿Por qué no? El botón salir, cuando vengo a buscar el código me encuentro con quit, la forma de salir. Bueno, todo lo que vemos acá fueron objetos que yo preparé, fui copiando, pegando, adaptando. Esto que estamos viendo aquí es un proyecto que está
desarrollado utilizando las bibliotecas Qt. Cuando en Gambas yo genero un proyecto, me dice, bueno, que es un proyecto de línea de comando, basado en aplicaciones, o acá tengo tres opciones importantes. Es un proyecto en el cual vas a usar el GTK Plus versión 2, la versión 3, o quieres usar las bibliotecas gráficas o los componentes gráficos de Qt. Y yo elijo. En este caso, yo ya tengo hecho la demostración con dos prototipos, uno con GTK, este que estamos viendo aquí es este que se llama Qt Demo, pero cuando yo abro el proyecto GTK, grabo todo, lo que voy a ver acá es básicamente lo mismo, ¿sí? Es otro proyecto, pero está copiado y pegado. En uno lo voy a hacer un poquito más chiquito para que se vea. Gambas me permite correr, me permite compilar, me permite generar un ejecutable. Yo ya lo tengo hecho todo esto, no quiero entrar en Gambas, que da para hacer un video enorme de Gambas, sino que lo que quiero mostrarles es que en un entorno I de desarrollo, yo elijo la biblioteca gráfica que voy a usar, hago mi código de la manera más fácil posible, como esto, lo compilo, genero un ejecutable, y una vez que tengo eso y yo lo corro, voy a dar doble clic y traigo el componente con GTK y aquí traigo el componente con Qt para que los vean. Van a ver unos un poquitito más grande que el otro. Bueno, está hecho a posta para que vean que no es exactamente el mismo programa. Uno fue compilado con ciertas bibliotecas gráficas y el otro con otras. Vamos a hacer aquí la posibilidad de un resize. Esto es algo que me permite hacer estos componentes gráficos y está lleno de lo que llaman widgets o textos. Acá cuando escribo van a ver una línea negra. Esto, bueno, es cómo funciona GTK. Mientras que en Qt, cuando acá escribo, la línea es... Pero bueno, es más o menos lo mismo. Estéticamente no es lo mismo, pero el 99% es lo mismo. Aquí puedo elegir carpetas, puedo elegir una carpeta de calibre, puedo elegir, no sé, la carpeta de R. Esta es mi carpeta real de mi equipo, ¿eh? Y vengo aquí y por supuesto también elijo la carpeta R y veo lo mismo. Esto es una demo en vivo. Con lo cual, lo que estamos viendo es ejecutables que se programaron con Gambas 3, utilizando las dos bibliotecas gráficas, la GTK o la Qt, y esas bibliotecas gráficas hablan con el servidor para decirle, mira, dibújame esto, dibújame una caja, una línea, un botón, ponme este texto acá con esta letra, con esta medida, ponme este dibujo. Todo lo que estamos viendo aquí, todo esto, finalmente son interacción entre un teclado y un mouse con ese programa que a su vez esa biblioteca gráfica habla con el servidor para pedirle que dibuje esto. ¿Cuál es la ventaja de la biblioteca? Que la misma biblioteca se puede utilizar en un montón de programas. Entonces mi programa es mucho más chico porque la biblioteca ya está preinstalada. En nuestra versión, otra vez volviendo a las dos bibliotecas, la biblioteca GTK es usada por Neom, XFCE, que era la distro o es la distro que yo tengo instalada en mi equipo. Mientras que Qt es una biblioteca gráfica que viene en KDE. Si yo tengo XFCE, ¿cómo es que puedo tener las dos? Bueno, porque mientras que la biblioteca gráfica GTK ya estaba aquí instalada en mi máquina con la instalación estándar de Ubuntu, las bibliotecas gráficas de Qt yo le dije que las instale a mano. Entonces, mi equipo con el kernel Linux, con el Bash, con un servidor gráfico X11 que tenía la biblioteca GTK Plus, yo le instalo las bibliotecas Qt, luego con Gambas 3 programo la misma aplicación gráfica y uso las dos bibliotecas y luego las ejecuto. Los dos programas, usando bibliotecas distintas, hablan con el servidor gráfico que mediante los drivers él habla con la placa gráfica y a su vez la placa es quien comanda el monitor, por lo cual nosotros estamos viendo acá. Estamos viendo esto aquí. ¿Qué es lo que sucede también? Así como lo hemos comentado, pero el servidor gráfico es uno de los componentes y la parte cliente como esta es otra. Yo voy a utilizar un programita aquí bastante obvio, bastante sencillo que se llama Xclock. El Xclock, bueno, me dibuja, no van a creer, pero me dibuja un reloj. Esto que está acá, sí, suena raro, pero no es ni más ni menos que un reloj. Simula un reloj analógico donde me dice que son casi las 2:30. Este es otro programa exactamente iguales a estos dos que hice yo, pero bueno, más sencillo, donde solo muestra el reloj. Y este programa
lo que está ocurriendo es que habla con mi servidor, como en estos casos, habla con mi propio servidor gráfico. Pero en el mundo Linux, con la belleza, con el beneficio de tener servidor y cliente separados, yo mediante este comando puedo decirle comunícate con un determinado servidor cuyo IP o cuyo nombre es este. En mi ejemplo es mi propia máquina, pero podría ser un IP de una máquina remota, de otra máquina en mi red, de una máquina en otro lugar, en la cual yo hablo contra esa máquina con SSH y le digo y ejecuta el Xclock. Con lo cual, este comando que está aquí, lo que hace es que al ejecutarlo, mi sesión, mi shell se conecta por SSH con un servidor remoto, en este caso 127.0.0.1 que soy yo mismo, y le dice ejecuta en ese servidor el Xclock y mándame las pantallas a mí de vuelta que yo las dibujo. El Xclock corre en otro servidor, sin embargo las pantallas las veo yo. La carga de RAM, la carga de CPU, de disco, de procesos, todo eso ocurre en otro lugar. Y a mí solo me manda la ventana. La parte estética, la parte gráfica. Esta es una de las grandes ventajas, por no decir una de las ventajas fundamentales por las cuales el tener el servidor y los clientes separados nos ayudan a poder hacer este tipo de cosas. En el caso de un Windows, en realidad la solución implementada es distinta. Lo que ocurre es que mi máquina abre un programa terminal, llamémosle el RDesktop, que ese programa pide las pantallas o pedazos de la pantalla del otro servidor y me lo muestra. Tiene otra función. Aquí, para que entendamos, en este caso, lo que está viajando son los comandos en modo biblioteca gráfica, por decir así, dibujar una caja, dibujar una liñita, usar el color, dibujar un triángulo. Esos comandos son los que viajan por la red. Mientras que en el caso de un RDesktop, lo que está viajando es la pantalla de otro equipo y yo la veo en el mío, sea con VNC, con RDesktop, con cualquiera de esas soluciones. Pero yo les voy a mostrar aquí también, en el mundo de Linux, existe algo llamado Xpra. El Xpra es algo parecido a lo que es el sistema de RDesktop con Windows. Lo que ocurre aquí es que en el servidor donde está corriendo el X11 corre un servicio de Xpra y hay un cliente que habla con él y que trae las pantallas o los deltas de la pantalla, lo mismo que un RDesktop. Y en el mundo Linux también, por supuesto, existe el protocolo VNC y yo podría utilizarlo, pero es distinto. Estos protocolos, RDesktop, Xpra, VNC, lo que hacen es mueven pantallas o bloques de pantallas. Mientras que el acceso remoto por SSH con el reenvío que se llama el X11, el X11 Forward, tal como se configura, o el reenvío de las pantallas de un programa gráfico remoto a mi máquina, eso es distinto porque lo que está viajando son los componentes que realmente van dibujando cosas. Es otro concepto. Y un programa que siempre les recomiendo y que ahora se los voy a ejecutar se llama Arrand. Es un programa que está en muchas de las distribuciones Linux en las cuales yo puedo elegir cuáles son los monitores que quiero, cómo los quiero distribuir, puedo elegir cuál es el activo, cuál es el principal, bueno, y puedo elegir las resoluciones de cada uno. Entonces, de una manera fácil me permite reacomodar y decir, bueno, quiero poner un servidor aquí, un display aquí abajo. Cuando utilizo 3 monitores, tengo la posibilidad de ponerlos los 3 al lado o 2 y 1 abajo, con lo cual el Arrand R es un programa para mí muy bueno para gestionar la parte gráfica. Entonces, es un tema complicado, es un tema difícil o bueno, que tiene cierta complejidad para entenderlo. El resumen sería, en el mundo Linux tengo todo un componente texto que ya vimos, luego tengo un servidor gráfico que debe correr, porque si ese servidor gráfico no corre yo no puedo mostrar nada gráfico. Hay programas que utilizan bibliotecas GTK o Qt para hablar con el servidor gráfico. El servidor gráfico, por medio de unos drivers, habla con las placas de video, con drivers con el teclado, mouse, placas de video, etc. Por otro lado, el componente del programa gráfico, por medio de esas bibliotecas,
pide dibujar cosas, cajas, líneas, botones, colores, triángulos, figuras, texto, y habla con el servidor gráfico. Y al ser dos componentes separados, servidor y cliente, yo puedo tener el servidor en un equipo y tener en mi máquina el cliente. Desde acá yo podría ver la salida, como estamos viendo ahora, de un Xclock. Sin embargo, todo ese proceso está corriendo en remoto. Con lo cual esto es una ventaja adicional y una optimización o una mejora. En lugar de mover pantallas, lo que muevo es la parte estética, los objetos gráficos. Xorg no es perfecto, es un programa que ya tiene muchos años, muchos años, y hace cerca de 10 años que los cambios son mínimos. Entonces aparecieron otros dos programas. Uno de ellos se llamó Mir, ¿sí? Que son, bueno, Mir y Wayland. Mir y Wayland son dos servidores gráficos que la idea era reemplazar al X11. En este momento, Mir es un proyecto que está bastante descuidado, pero Wayland es un proyecto bastante activo, y de hecho GNOME Classic, Genome Classic, utiliza o puede utilizar, si yo quiero, el servidor Wayland. Entonces, en mi máquina yo tengo arrancado el X11, que es el servidor gráfico, pero puedo decirle que arranque una interfase GNOME en modo Classic, en la cual el servidor gráfico que va a arrancar no es un X11, sino que es un Wayland. Y la esperanza es que Wayland todavía está en una fase de desarrollo y es muy complejo reemplazar un servidor gráfico por otro. No es algo sencillo porque hay infinidad de cosas que interactúan con él, entre ellos driver de cosas y clientes, pero la esperanza es que quizás en unos años Wayland sea el reemplazo de X11 y que repare o mejore algunos de los problemas del X11 que tienen que ver con el consumo de recursos, con la demora, con algunos problemas de seguridad, con cómo funciona el X11, que es algo muy viejo. Entonces la apuesta ahora es que Wayland sea el producto o el nuevo servidor gráfico y reemplazará o cambiará en nuestras distribuciones el X11, se quitará un X11 y se colocará el módulo servidor Wayland. Los programas clientes le va a dar igual, utilizarán las mismas bibliotecas gráficas como vimos. Sea X11 o Wayland, hablará con los drivers para dibujar cosas reales en el hardware, pero ese componente es el que estamos todavía esperando que efectivamente se libere y empiece a avanzar de una manera importante, ¿no? Por ahora sigue siendo algo como prototipo, y el GNOME Classic que lo usa sigue siendo algo que tiene algunos problemas. A mí en mi imagen estética me pareció que anda muy rápido, realmente me pareció muy rápido, pero todavía yo sigo utilizando X11. Bueno, todo esto, lo siento, traté de que sea lo más pedagógico y simple posible, pero es muy complejo, tiene muchas partes dando vuelta, pero espero que luego de esto les haya quedado un poco más claro. Como siempre, bueno, pueden suscribirse al canal de YouTube, espero que les haya servido y será hasta la próxima. Muchas gracias.